Inhala más. Guarda. Inspira. Inhalo profundo. Estoy en armonía con la naturaleza viva, que las bendiciones divinas fluyan a través de mí. Saludos a Espanha, a Equador e a toda a Latinoamérica. Daqui do Equador, onde estamos tendo um encontro latino-americano de paneuritmia maravilhoso, nesta terra linda, estou enviando uma saudação a todo o pessoal que pratica paneuritmia no Brasil. Oh seres de luz, luminosos y amorosos, guardianes de este lugar, gracias por su hospitalidad, que Dios los bendiga. El cielo me ha dado una misión y cuando fui en las montañas de Vila, supe que fue muy importante subir y estar con los búlgaros a un lugar muy elevado. Durante la noche he escuchado una voz de hombre muy fuerte que dijo que fue mi misión estar en las montañas.
he encontrado a un hombre muy espiritual. Le he invitado en Inglaterra, pero este hombre tuvo un trabajo muy elevado en Sofía, en la universidad, y fue imposible para él salir del país porque los comunistas no permitieron a personas que tienen trabajo, especialmente trabajo bueno, a salir del país. Pero después de 3 años, no sé por qué, él ha podido salir. Y durante 2 años hemos trabajado juntos, he aprendido el sentido muy profundo de la paneuritmia. Y después me llamaron de los Estados Unidos. Ahora estamos 70 personas reunidos aquí en Ecuador. Y estoy tan agradecido al cielo. Y fue un dolor cuando mi esposo se fue, pero veo que a veces es importante pasar por experiencias difíciles, porque estas experiencias nos preparan para algo más grande, mejor. Y ahora estoy llena de alegría y de agradecimiento al cielo por todas las oportunidades maravillosas. ¡Viva Ecuador! Saludos a toda Latinoamérica. ¡Viva Colombia! ¡Qué dicha estar aquí en Ecuador! ¡Rico! Mi experiencia con la paneuritmia fue un encuentro del cielo. Todo empezó cuando iba a cumplir 38 años y una amiga me regaló un libro, pero ella no me pudo dar el libro y fui yo a comprarlo a la librería. Entré y se me cae un libro en los pies. Y yo empecé a hojear el libro y decía Paneuritmia, la danza del alma. Lo miré como por 1 hora, después fui a la máquina del precio y no quise llevar ese libro, me llevé otro. La misma semana encontré un afiche de danzas circulares y fui a bailar. Y ahí me enteré que iban a dar la danza paneuritmia. Entré y estaba el mismo libro que había encontrado en la librería. Entonces averigüé que iba a venir Ardela a dar el taller. Alguien me dio el teléfono de Carmen Luz y pudimos
digamos, contactarnos para danzar. Pero mi amiga me dijo, oye, vamos a comprar el libro para saber antes de la danza. Bueno, fui yo y le dije que fuéramos a la librería, pero ese libro no estaba. Pero además cuando iba entrando se me cayó otro libro que decía La danza de la mariposa. Yo lo vi con monos de niños y lo dejé encima, porque iba a buscar La danza del alma. Pero no existía ese libro en la librería. Solamente Ardela traía ese libro y cuando después de danzar yo le cuento a ella, Ardela, y ella me dice que es como los ángeles me mandaron ese mensaje, pero ella todavía no escribía el segundo libro que era La danza de la mariposa. Y ha sido la paneurritmia un gran regalo para mí que me conectó otra vez con la vida. Una música muy bella y al día siguiente, al despertarme con plena conciencia, traté de encontrar qué música fue, pero no la pude clasificar de ninguna manera. En la mañana traté de hacer memoria cuál fue esa música y en eso empecé a acordarme de diferentes imágenes que acompañaban esa música. Me veía en un espacio, un paisaje, rodeada de gente, generalmente mujeres, con pañuelos blancos, todas mirando hacia aparentemente el sol, porque sus caras eran iluminadas. Eran mujeres campesinas, como tiempo anterior, y esa música que escuchaba estaba siempre presente. Pasaron años hasta que en un momento dado de un verdadero difícil momento de vida, yo encontré la invitación a un taller que hizo Ardela en Santiago de Chile. Fui al primer taller. Estamos en un grupo muy lindo y empezó la primera danza, la primera música. Y en ese momento mi corazón verdaderamente se estremeció porque esa música era la música que yo había escuchado en un sueño como 14 años antes de que me encontré con la paneurritmia. Eso me ha cambiado profundamente la vida. He sentido en forma inmediata la fuerza sanadora de la paneurritmia, la música, y nunca más me desprendí ni de la paneurritmia y tampoco la enseñanza que está detrás de la paneurritmia. Y eso, lo que vimos ayer, tiene que ver con la cábala. No sé si alguien ha leído algún
El agricultor viola las leyes divinas y una sequía o una inundación viene y le quita todo. El agricultor recordará el hecho por largo tiempo. Ustedes dudan en hacerle un favor a alguien. Una enfermedad vendrá y les hará pagar por ¿Saben de dónde vienen? Ustedes no estaban contentos y al fin de consolarlos, ustedes fueron enviados en un paseo gratuito. Ustedes son turistas. Ustedes deberían agradecer a Dios por esta excursión. Que podemos venir por tres propósitos. Unos vienen libremente, deben ser como los maestros. Otros vienen a perfeccionarse y otros pues ya como condicionados, ¿no? Viva Brasil! Viva Latinoamérica! Um abraço muito grande para todos vocês. Cada bebé, cada parto es único, con cualidades. Uno no puede generalizar. No hay música para todos, es igual. Hay madres, y además no todas las madres les gusta la música clásica, ¿no? Entonces uno tiene que buscar música que ella le guste, porque si ella toca música clásica pero no tiene relación, no sirve de nada, porque el bebé siente lo que siente la madre. Si la madre no siente nada, ¿de qué vale? ¿No? Entonces es importante conseguir música que sea adecuada para los padres y también para el bebé. Pero generalmente cuando ellos tienen la información que les doy, cómo el sonido afecta al bebé y el desarrollo, entonces pueden aceptar. Cada uno debería estar del lado de la verdad y desear alcanzar la libertad. Ese es el único camino en el cual ustedes se pueden convertir en canales de lo divino y superar toda adversidad. A todos ustedes se les ha confiado cumplir su misión en la forma como deben. Dios les ha dado un cuerpo excelente, una mente luminosa, un corazón noble, una voluntad fuerte, y deben desarrollar estas cualidades. Dios también les dio un espíritu poderoso y un alma grande. A cambio, ustedes deberían cumplir amorosa y voluntariamente su voluntad. Aquella persona que realiza eso debería decir, como almas despiertas, todos vamos a trabajar para la llegada del reino de Dios
En el 2016 comienzo a compartir la paneurismia con algunas personas y es así como llegué a un grupo de mujeres adultas y llevaba más o menos unas 4 clases de estar dando la paneurismia y llega una mujer muy hermosa que acababa de pasar por un proceso de cáncer. Llega aún calva y cuando doy los 10 primeros movimientos, ese día les quise dar un regalo que fue la danza 11, Everá. Es un poco difíciles porque eran mujeres adultas y bueno, lo hacían un poco enredado. Habían algunas con bastones y una de ellas danzó muy hermoso, era muy fluido. Y yo me maravillaba mirándola a ella y cuando terminamos la danza le he preguntado: Lulú, pero qué hermoso has danzado, me tienes conmovida. Dice: profe, lo que tengo para contarle, solo por favor dígame si tiene tiempo. Le dije sí, y esta mujer comienza a narrarme y me dice que ella estaba en la cama muriendo, su cuerpo se fue poniendo completamente tieso y ella escuchaba todo lo que ocurría alrededor. De repente sale de su cuerpo y queda como suspendida en el aire y de pronto sale del cuarto como por un túnel oscuro y de pronto sale y encuentra un verde, ella dice que era un verde no conocido y olía a jazmines. Ella miraba sorprendida todo a su alrededor. De repente hacia al lado encuentra muchos seres vestidos de blanco y ella me dice: profe, como estás tú vestida, estaban estos seres vestidos y me reciben con aplausos. En el mismo instante en que me reciben con aplausos, yo me voy hacia allá y de pronto suena una música. Era una música hermosa de violines y yo comienzo a danzar. Y esa música de violines es la que he hecho hoy. Y le he preguntado: pero ¿cómo va a ser? ¿Y qué hiciste toda la noche? Me dijo: danzar toda la noche. Por favor, me dice ella muy conmovida con lágrimas en sus ojos. Me dice: profe, por favor, profe, no pares de danzar porque esta danza la hacen en el cielo. Живот, кога изгресичко, живо ще
yo conocí la paneuritmia hace 25 años con un grupo de amigas que empezó a estudiar por el libro de Aida Curtef. Entonces percebimos que necesitábamos de una maestra y Ardela fue invitada. Y a mí me estaba gustando la paneuritmia, pero la música, los movimientos, pero faltaba algo. Y entonces cuando Ardela vino y dio su workshop y habló extensamente del significado de cada movimiento, aquello me fascinou e naquele momento eu senti que não ia mais a deixar a paneuritmia. E, de hecho, continuo com ela hasta hoje e creio que ella é responsável por muitas transformações em minha vida e em meu trabalho, porque sou psicoterapeuta e como cada movimento tem uma se endereça alguma atitude humana, alguma emoção, é possível usar estes movimentos separadamente, a vezes por seu efeito terapêutico. ¡Viva Latinoamérica! Desde Chile, todo el amor. ¡Viva Perú! Y saludos para toda Latinoamérica. Yo soy Perú y mi estirpe es creadora, un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, llenos de una hermosa chola voy a reír. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor le muero con cariño, maqui, maqui, maiza, maiza, ureia. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como unas olas dulceremos, como una flor y nada más. Del mismo beso cantaremos, del mismo paso bailarás, como una flor dulceremos, como una flor y nada Uma dúzia de rosa, cheiro de alfazema, presentes eu fui levar. E nada pedi, entreguei ao mar. Nada pedi, me molhei